Planificar la gestión de costos, el primer proceso de esta área de conocimiento. Hoy entramos en el capítulo 7. Hola, soy Mauricio Espina, fundador de Proyectiza y esto es Mr. Project, un espacio donde comparto contigo mi experiencia en dirección organizacional de proyectos para ayudarte a certificarte, crecer profesionalmente y liderar con impacto. ¿Qué es la planificación de la gestión de costos? Se trata de prever cómo vas a abordar el proceso de planeación. De cierta manera es planear la planeación, pero eso tiene sentido, ¿sabes? Porque la planeación de los diferentes aspectos, en este caso los costos de proyecto, es compleja. Entonces requiere disponer del tiempo, de los recursos humanos y técnicos y de definir un enfoque. Al final, como project manager, tienes que aportar cierto enfoque a la planeación y seguimiento de proyectos. De alguna forma le tienes que definir los énfasis, a qué le vas a parar muchísimas bolas y qué cosas no son tan relevantes, y eso depende mucho del contexto de los proyectos, ¿verdad? Entonces, primera cosa que deberías considerar, estás en un entorno predictivo y por tanto entonces es importante definir un baseline de costo fijo, digamos que en principio muestre a todo el equipo cómo va a ser todo el presupuesto con unas ciertas reservas, etcétera. O por el contrario, estás en un entorno ágil y por tanto entonces debes abordar esto de una forma súper diferente. Cuando estás en un entorno ágil, por definición, no conoces bien o exactamente lo que vas a hacer, lo vas a ir descubriendo en la medida que vas iterando y por tanto, entonces tampoco tienes un presupuesto. Y entonces me vas a preguntar, oye Mauricio, entonces ¿cómo resuelvo eso? Bueno, debes ir armando una gestión, una planeación ligera, una planeación liviana, de tal manera que tú puedas tener obviamente un umbral de presupuesto, porque tu presupuesto no va a ser ilimitado, ni mucho menos. Es decir, debes definir de alguna forma una línea de base, pero entender que no es tan fija es mucho más incierta. Y en la medida que vas lanzando los diferentes sprints o las diferentes iteraciones, dependiendo de la técnica que estés utilizando, bueno, pues vas definiendo entonces qué porción del presupuesto le vas dejando y eso te va a dar de alguna forma un burn rate o un burning rate, que de alguna forma es como la plata que vas a arriesgar en cada iteración y ahí vas a tener que jugar un juego de equilibrio bien complejo. Va a requerir que estés bien despierto o despierta, en el sentido de que vas a ir haciendo de alguna forma ciertas apuestas en cada una de las iteraciones y tienes que ir viendo qué resultados vas encontrando y a partir de ahí ir ajustando. Entonces es un poquito riesgoso. Riesgoso, responde a la naturaleza del proyecto, a veces lo vas a tener que hacer, pero ten mucho cuidado, porque este es el lado B del agilismo, y es que se te pueden volar los costos, ten cuidado, todo tiene cosas buenas y malas. No te estoy diciendo que no lo hagas, simplemente cada cosa tiene lo suyo. Cuando tienes una línea de base bien armada, está buenísimo, bajas la incertidumbre, pero tienes un problema de flexibilidad. Cuando estás en el mundo ágil, eres súper ágil, súper flexible, no sé qué, pues tienes un problema también de incertidumbre en los costos, ¿ves? Al final, el mensaje, un poquito para ponerme filosófico, habrás notado que me fascina la filosofía, un poquito trayendo a Séneca acá, y es que no hay viento favorable para quien no sabe hacia qué puerto navega. Entonces, al final, el truco es tener claridad. El poder está en la claridad, como decía por ahí nuestro amigo Tony Robbins. Saltemos directamente entonces a la estructura del proceso. Entonces, ¿cuáles son las entradas? La primera es el acta de constitución. En el acta de constitución normalmente vas a encontrar el presupuesto autorizado del proyecto. Importante eso, ¿sabes? Lo que he encontrado con mis clientes es que hay una dificultad en la lectura de las cosas. ¿Por qué? Porque no esperes que en el acta de constitución esté el presupuesto del proyecto. No, lo que hay es un presupuesto frontera muy a nivel ejecutivo, pero no puedes ejecutar con esos valores.
Primero, lo que vas a encontrar en el acta de constitución es la plata que te autorizaron hasta donde puedes gastar para tu proyecto, pero no deberían ser tus números, ¿sabes? Es decir, si en el acta dice 12 millones de dólares, no deberías poner tu presupuesto a 12 millones de dólares. Lo que te muestran ahí es hasta cuánto te podrías gastar sin afectar el caso de negocio. Y te están dando unos números muy generales, pero ese no es el presupuesto de tu proyecto para nada. A veces se menciona así, pero tienes que meterle contexto a las cosas. Tú tienes que armar un presupuesto muy en detalle. Es decir, en el acta de constitución, tu presupuesto puede ser que te lo presenten en 3 líneas, pero tú tienes que agarrar el proyecto y a partir de la WS armar un presupuesto de proyecto de 150 líneas. Y no deberías pegarle a ese número, sino que ese número es lo máximo que te podrías gastar. Eso es bien diferente, ¿ves? Una práctica emergente chévere, y va a sonar raro eso, y es la ontología semántica. Es decir, siempre existe como un poco la necesidad, un poco la intuición de que el presupuesto lo deberías un poco asociarlo a los objetivos estratégicos y los objetivos también del caso de negocio. Obviamente manteniéndonos tácticos, estamos hablando a nivel de proyecto. Eso es súper difícil de armar al final, por eso casi nunca se hace, pero hoy tenemos herramientas de IA que nos permitirían hacerlo y ahí aparece la ontología semántica, que no es otra cosa que decirle a la IA, bueno, entiende el presupuesto, entiende la estrategia de alguna forma, conéctame eso a partir, digamos, de tus grandes modelos de datos semánticos y a partir de ciertas similitudes de las palabras, etcétera. Eso está chévere. Recomendación, no te concentres exclusivamente en la cifra, sino concéntrate también en los rangos de estimación. Cada cifra tiene determinados rangos o debería tener determinados rangos. Imagínate eso como una diana, como una... Cuando tú juegas dardos, cuando juegas con un tablero de dardos, bueno, pues la cifra está en el centro, ¿verdad? Pero eso tiene unos rangos y a medida que te alejas, pues tiene determinados rangos que te pueden ayudar muchísimo a navegar la complejidad y a saber cuando tienes desviaciones, porque las vas a tener, qué tan grave es o si son manejables. La mayoría de la gente solo le pone los ojos a la cifra y la cifra no te da mucha información, ¿sabes? Porque tú no sabes qué tanto está vibrando, por decirlo de alguna manera, la cifra, qué tan ajustada es o qué tanta incertidumbre te está generando. La otra entrada del proceso es el plan de dirección de proyecto. Claramente, aquí hay cosas importantísimas, por ejemplo, el plan de gestión de compras. Obviamente, de las compras depende muchísimo si vas a cumplir la plata o el presupuesto. Normalmente, yo no sé por qué, existe una enorme brecha entre una cosa y otra y terminan siendo procesos bien alejados el uno del otro. Gran lío. Entonces, recomendación, trata de manejar las compras y los costos de forma integrada porque claramente tienen una conexión, ¿verdad? El típico error de un project manager cuando está trabajando o planeando la gestión de costos es armar un presupuesto que no se habla full con el cash flow, ¿sí? O con el flujo de fondos que se requiere para el proyecto. Entonces, una cosa es que tú tengas los números y otra cosa es que entiendas esos números o esas cifras, cuándo hay que gastarlas, ¿sí? Y pasa que efectivamente estás dentro del presupuesto, pero como estás desincronizado en términos de cash flow, sí está la plata, pero no está en el momento. Entonces eso le termina pegando al cronograma y si le pega al cronograma, entonces se generan sobrecostos y hay enormes líos. Eso suena bastante obvio, sí, aquí charlado, pero en los proyectos termina pasando eso, ¿no? Entonces ten cuidado. Otra entrada son los factores ambientales de la empresa. Y aquí pues aparece obviamente todo el conocimiento. Técnica emergente buenísima, pero requiere un poquito de trabajo. El Machine Learning, que no es exactamente los modelos generativos de IA, sino otro tipo de inteligencia artificial, de hecho que tiene más años, sí te puede permitir proyectar cash flows y proyectar costos a medida que vas teniendo más información. Ahí hay una posibilidad enorme para ir navegando. Recuerda,
El verdadero estratega, el verdadero táctico no es el que resuelve las cosas simplemente, sino el que se anticipa las cosas. Hoy en día hay enormes herramientas disponibles en el mercado que puedes configurar, incluso sin ser un matemático, y que te pueden ayudar justamente a eso, a que te puedas anticipar a las cosas. Así que eso estaría buenísimo, ¿sí? Si puedes un poco implementar Machine Learning para proyectar tus costos, y obviamente también es bienvenido todo lo que tenga que ver con valor ganado, etcétera, que hace parte de las técnicas, aquí adelantándome un poquito. Y por último, obviamente, el juicio experto siempre será bienvenido. Por ahí escuché una frase que me quedó dando vueltas, y es que en el momento en el que vivimos, cada vez es más fácil acceder al conocimiento. Antes, no hace mucho, se considera que el conocimiento era el factor clave de todo, pero ¿sabes qué? Cada vez hay más conocimiento, pero menos sabiduría. Es decir, la sabiduría tiene que ver con cómo afrontar ciertas situaciones y ciertos momentos. Y es ahí donde aparece el juicio experto. De los expertos cada vez vamos a necesitar menos los datos, la información, pero sí la sabiduría, la toma de decisiones, cómo abordar ciertas cosas, qué enfoque o cómo debo abordar cada situación, en este caso de proyectos. Ahí obviamente siempre será bienvenido y por eso es una entrada clave, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las herramientas que señala el estándar? Reuniones, la conversación, el intercambio, la coordinación. Eso es lo que realmente, esa es la verdadera esencia del management, perdón. Así que obviamente bienvenido. Y la salida en este caso es el plan de gestión de costos. El plan de gestión de costos es toda la documentación, pero sobre todo toda la definición de los procedimientos de estimación que vamos a utilizar, qué métricas de presupuesto vamos a utilizar, valor ganado sí o no, cuáles son los umbrales, qué va a ser. Vamos a suponer que vamos a usar un semáforo, ¿no? Entonces, ¿qué es verde? ¿Qué es amarillo? ¿Qué es rojo? ¿Vale? Definir eso antes es muy importante para que las cosas realmente fluyan. ¿Cómo vamos a integrar todo lo que nos proponemos con los sistemas corporativos de información, etcétera? ¿Qué técnicas específicas vamos a utilizar? ¿Cuáles definitivamente no vamos a utilizar, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, cuando tienes eso claro, ya el proceso de planeación, de armada de presupuesto, pues está mucho mejor liderado y por tanto fluye mucho más y por tanto el proyecto puede beneficiarse fuertemente de eso. Esa es la gran salida, ¿no? La gran salida, y eso se va a repetir y se ha repetido constantemente, de los planes de planear la gestión de tiempos, de costos, de calidad, sale el plan de gestión de, que no es otra cosa que un pequeñísimo plan táctico de cómo vas a abordar la planeación y la ejecución de determinada área de conocimiento, ¿verdad? En este caso, hablando de este proceso, mira, todos los datos lo confirman. Y es que voy a decir una cosa ahí un poco obvia. Si eres colombiano me vas a entender, pero voy a aplicar un poquito em, digamos, de lógica de tía o de lógica de Pambelé. Pambelé, para los que no son colombianos, era un boxeador colombiano, primer campeón mundial, y tenía frases que eran muy obvias, pero al final recogían mucho de sabiduría popular. Ya los voy a traer al mundo colombiano. Y Pambelé dijo que era mejor ser rico que pobre. Entonces van a decir, qué obvio, sí, pero encierra mucha sabiduría, ¿verdad? Y aquí, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Por qué hablo de eso? Porque obviamente es mejor planear que no planear. A veces, cuando tenemos afán, pensamos que no, que da igual y por eso no planeamos y simplemente seguimos adelante. Pero todos los estudios, aquí te voy a traer uno de McKinsey, dice que cuando se planean los costos de un proyecto correctamente, el efecto es 30% menos de desviaciones en presupuesto. Así que no pienses ni por un segundo que esto es un tema académico y que es simplemente obsesión de nosotros los consultores. No, cuando tú no planeas, estás exponiendo a tu proyecto a 30% más de incertidumbre en términos de presupuesto, lo cual no está nada bien. Así que olvídate de esas ideas de no, es que esas mejores prácticas son para los europeos
y en los Estados Unidos y en Japón, aquí somos de otra manera. No, las mejores prácticas ayudan, ayudan. Lo que pasa es que a veces tenemos mucho afán, estamos muy presionados y cuando uno tiene afán y está presionado, no piensa con claridad porque no está estresado. Pero evita eso, evita eso. Aquí siempre la invitación va a ser, haz las cosas bien. Si tú haces las cosas bien, espera buenos resultados. Si haces las cosas mal, pues te atienes, pero ¿sabes qué? No esperes buenos resultados. Ese es el mensaje al final, ¿ves? Es la filosofía al final. Espero que esta pequeña conversación te sirva para complementar la lectura de este capítulo del PMBOK. Recuerda estar chequeando en las descripciones de los episodios, ahí te voy a estar poniendo información y nuevos recursos premium, etcétera. Y como siempre, encantado. Hasta la próxima.